Bien, ahora sí vamos a entrar a la parte más práctica que teórica. A mí me encanta este tema de crédito diésel. Con comentarles, crédito diésel, el primero que vamos a ver es el crédito diésel. El crédito diésel con ese crédito diésel nos llevamos yo creo que 4 horas muy padres de conociendo los estímulos y conociendo en qué otros supuestos lo podemos ubicar. Pero bueno, este día lo vamos a aterrizar el estímulo diésel para el sector autotransportista, ¿ok? Me di a la tarea de hacer una confronta entre qué es lo que publicaba la Ley de Ingresos de la Federación 2018 y cómo versa ahora la Ley de Ingresos de la Federación 2019. ¿Sí? Entonces, era una maravilla realmente, brillaba el sol para todos los sector autotransportista y bueno, para muestra basta un botón. Primero, nos decía, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel y biodiesel y sus mezclas para consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al autotransporte público y privado. ¿Quiénes están ahí? Nosotros, sector transportista. Esto lo encontramos en la fracción cuarta. Déjenme se los agrego porque no se lo puse. A ver. Fracción cuarta. ¿Ok? ¿En qué consistían? Bueno, dice que era una maravilla, tal como estaba publicado hasta 2018. Así permaneció, si mal no recuerdo, a mí me tocó vivirlo en 2016, 17, 18, estuvo igual, desde 2017 no había tenido oportunidad de verlo, pero se había mantenido, era un estímulo que no había tenido mayor modificación, mayor complejidad, ahí estuvo. ¿En qué consiste? Básicamente, sector autotransportista. Bien, dijimos al principio de este tema que el sector autotransportista es uno de los sectores más privilegiados, un grupo muy condescendiente por parte de la autoridad, en el que me dice, ¿qué más beneficio puedes querer, sector autotransportista, que del combustible que tú pagues, de esa parte puedes considerarlo como impuesto sobre la renta? Son los únicos, sector autotransportista, sector primario, y bueno, por ahí ya se abrió el espacio para unos más, pero ya con ese privilegio, pues, realmente no se termina ese crédito diésel. Y bueno, me ha tocado verlo, sector autotransportista pagaba impuestos porque quería. ¿Por qué? Porque este crédito diésel, bueno, te daba mucho saldo a favor, que no te permitía pagar impuestos sobre la renta. Y si lo hacía en una manera muy baja, créanme. Ahora, y me dirán, bueno, es que ¿de qué se trata? Bueno, conocerán ustedes que en las facturas de gasolina, de combustible, bueno, hay una parte que se considera IEPS, ¿sí? Que esa partecita del IEPS la consideramos exenta en el momento que vamos a mandar la dieta. Bueno, por esa parte del IEPS, la autoridad dice, bueno, ¿qué crees? Considératela como impuesto sobre la renta, y utilízala como acreditamiento directo sobre el impuesto ya determinado. Es más, ni siquiera es deducción, es sobre el impuesto ya determinado. De modo que si yo digo, bueno, mi impuesto sobre la renta fue de 100 pesos, mi crédito diésel que yo determino es de 50 pesos, bueno, mejor dicho, de 70 pesos, ¿sí? El transportista estuviera pagando no los 100 pesos, sino los 30 pesos. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de un acreditamiento, no de una deducción. Lo que implica que este beneficio pues lo vas a ver directamente reflejado en el impuesto determinado, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la mecánica hasta 2018? Dice que podrías acreditártelo contra el impuesto sobre la renta a cargo, pero también, es decir, con impuesto sobre la renta propio, pero también cualquier tipo de retención también la podías pagar con este crédito diésel.
¿Por qué? Porque la autoridad conocía que este crédito diésel, bueno, daba un saldo a favor impresionante. Entonces, pues no te lo ibas a acabar en el impuesto sobre la renta y todavía te iba a alcanzar para pagar las retenciones y por ahí también pagar otra facilidad administrativa, otro costo que por ahí estamos aplicando en materia de deducción ciega. Entonces, reitero, para 2018 este acreditamiento era válido para pagar impuestos sobre la renta propio, el retenido y lo mejor de todo, en impuestos provisionales, ¿sí? Eso era lo que nos decía la Ley de Ingresos de la Federación en 2018. Cuando se publique la Ley de Ingresos de la Federación 2019, muchos transportistas dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí nos va a tocar pagar, porque nos estaba limitando a decirme, ¿sabes qué? ¿Quieres utilizar el crédito diésel? Úsalo, pero solamente en la anual. Y decía el transportista, oye, pues no estoy de acuerdo, creo que ya no resulta tan atractivo. Pues al final del día, si dices, si yo tenía un beneficio a lo mejor del 100%, ahora me dices tengo un beneficio de un 20%, comparándolo, y el decir 20%, ¿por qué? Porque vas a tener que erogar en cada uno de los meses hasta que llegues al anual, y luego solicitar a favor, etcétera. Entonces iba a ser una carga administrativa, pero además te iba a estar costando, ahora sí ibas a tener que pagar el impuesto sobre la renta, las retenciones, etcétera. Entonces, cuando se publica la Ley de Ingresos de la Federación, dijimos, se acabó el paraíso fiscal de este régimen, bueno, ahora sí van a tener que pagar. Pero, afortunadamente, se publica la resolución de facilidades administrativas en la que, bueno, ya los contribuyentes del régimen autotransportista vieron la luz nuevamente y dijeron, a ver, queremos conocer de qué forma ahora la autoridad espera que nosotros vayamos a trabajar con el crédito diésel. De forma que nos dice, ¿sabes qué? Órale va, te permito que puedas pagar el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, el anual. Ah, bueno, está bien. También te permito que me pagues con tu crédito diésel el costo de la deducción ciega. Órale va, me interesa. Pero también te permito que me pagues las retenciones con el crédito diésel. Ah, muy interesante. Pero si eso no fuera suficiente, también te permito que lo empieces a hacer desde ya, desde tu primer pago provisional del ejercicio 2019. Y entonces, pues bueno, bendita Canacar, que hizo lo necesario para que el sector autotransportista conservara los beneficios y pues facilitar al sector autotransportista pues continuar sin problemas de liquidez. Si luego por ahí iba a impactarles, no es la misma situación la que están viviendo las maquiladoras hoy por hoy, hablando un poquito de lo que es no tener una influencia o una organización, un organismo que te defienda y que promueva tus derechos, ¿no? Entonces, de ahí mi sugerencia, sector autotransportista, no te separes de la Canacar, porque bajo su protección, mira, vas a tener muchos beneficios, ¿no? Al final del día. La única diferencia es que me dicen que se agrega en la resolución de facilidades administrativas, es que me dice, ¿sabes qué? Pues en tus pagos provisionales, si tú determinas un impuesto de 100 pesos, y solamente me vas a enterar 30 pesos porque a lo mejor tienes saldo de crédito diésel de 70 pesos, esos a mí en tu declaración anual no me consideres que pagaste 100 pesos, sino que estás pagando 30 pesos. Es decir, nada más considera como pago provisional el pago en efectivo y no el pago con crédito diésel. ¿Sí? Es la única modificación que se dio en materia de crédito diésel, pero fuera de eso no deja de ser atractivo para el sector autotransportista. Ahora, muchos me dirán, oye, pero a mí no me conviene utilizar este crédito diésel porque tiene un costo. La verdad que sí lo tiene porque la Ley de Ingresos de la Federación así lo determina y entonces, ¿pero qué crees? Cuando veamos el caso práctico, te vas a dar cuenta que el empresario en ningún momento va a ver el costo que tiene
el hacer uso de la figura del crédito diésel. ¿Cuándo sí puede verlo? Bueno, pues cuando ya no haya actividad y en el siguiente periodo tenga que pagar impuesto sobre la renta, no por ingresos de fletes, sino simplemente por el ingreso del crédito diésel. De modo que el crédito diésel funciona como acreditamiento y como una forma bajo un esquema de financiamiento. Es decir, volvemos al ejemplo de los 100 pesos del impuesto sobre la renta. Yo tengo un impuesto de 100 pesos, tengo un crédito diésel de 70 pesos y tengo un pago neto en efectivo de 30 pesos. Pues, ¿qué crees? Dice la autoridad. Esos 70 pesos que me estás dejando de pagar hoy, considéramelos un ingreso acumulable en el siguiente periodo. ¿Ok? Ahora, eso no limita al transportista ni deja de ser atractivo. Porque imaginamos que yo voy con el transportista y le digo, aquí está, señor empresario, transportista, su impuesto sobre la renta resulta de 100 pesos. ¿Quiere pagar 100 pesos o quiere pagar 30 pesos? ¿Qué es lo que va a decir el empresario? No, pues quiero pagar 30 pesos, ¿verdad? Porque seguro sé que nadie o muchos no nos gusta pagar impuestos. Entonces, no deja de ser atractivo al final del día con todo y que tenga que considerarse como un ingreso acumulable, ¿no? Esas son las modificaciones que hubo en materia de crédito diésel. Ahora basta no solamente irnos a la Ley de Ingresos de la Federación, sino también hay que observar las disposiciones contenidas en la resolución de facilidades administrativas. Bien, quisiera que veamos. No, aquí se me hace que se me movió. Ok. Quisiera que veamos ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es el crédito diésel. El crédito diésel tiene diferentes aplicaciones, no solamente para el sector autotransportista, si ustedes lo pueden ver aquí. Ay, caray. Bueno, lo podemos utilizar el crédito diésel, dice, es un estímulo fiscal por el uso del diésel o biodiesel en maquinaria en general. Hay un rubro en específico para maquinaria, funciona exactamente igual que el de transportista, pero, ¿qué quiere decir? Que no solamente el sector autotransportista puede utilizar el crédito diésel, ¿ok? Sino también si en tu empresa utilizas maquinaria y esa maquinaria utiliza diésel, puedes optar por utilizar el crédito diésel. El otro, ¿quiénes más pueden aplicar este crédito diésel? El sector primario, ¿sí? Aquí sí varía un poco la mecánica, pero no deja de ser sencilla. Además, está el estímulo fiscal por el uso del diésel o biodiesel de vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas o de carga, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿sí? Ahora, ustedes ven aquí, por ejemplo, 3 notas adicionales. La primera, maquinaria, nos habla de que vamos a aplicar las cuotas o las tarifas establecidas en el artículo 2 de la ley del IEPS. Y por aquí vemos una nota que se trata, dice semanal. El sector primario, él utiliza las cuotas establecidas en el artículo 2A y está hablando de cuotas anuales. Y para el cálculo del crédito diésel aplicado exclusivamente al sector transportista, vamos a ocuparnos de ver las cuotas, el artículo 2 de la ley del IEPS, que es una cuota semanal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque hay una gran diferencia entre el artículo 2 y el artículo 2A, pero el que nos ocupa a nosotros es el artículo 2, ¿sí? De modo que, nada más para recapitular, el crédito diésel lo puede utilizar cualquier empresario que utilice maquinaria, ¿sí? Y que su maquinaria utilice diésel. Lo pueden utilizar el sector el sector primario, pero también el sector autotransportista. Sí, esa es la forma en la que se divide este estímulo fiscal. Nuestra fracción es la fracción cuarta, que es la materia que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. El crédito diésel. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que nosotros debemos observar para, considerar que estamos aplicando correctamente este estímulo? Bien, de entrada debemos observar la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Por qué? Porque ya vimos que si solamente nos quedamos con lo
publicado en la Ley de Ingresos de la Federación 2019, pues me dices, no, pues, ¿para qué calculo de forma mensual? ¿No? Pues voy a calcular de forma anual, pues ni siquiera hago el cálculo, ¿no? Ya vimos que también hay que ver la resolución de facilidades administrativas, que es la que nos abre el abanico de posibilidades y decir, no solamente en la anual, sino también puedo hacerlo desde ya, desde mi primer pago provisional de 2019. También me interesa ver las cuotas. ¿Dónde vamos a encontrar esas cuotas? En la ley del IEPS, en el artículo 2, ¿verdad? Artículo 2. Bueno, ahí sí, si tienen oportunidad, ustedes le anotan 2A, ¿ok? En la resolución, pero también hay que observar la resolución. Ay, creo que Cabina me está moviendo, no soy yo. También importante considerar cuáles son las reglas que para efecto las autoridades fiscales autorizaron al SAT publicar, y entonces hay que atender qué es lo que señala la resolución miscelánea fiscal, porque en ella se consideran los requisitos que vamos a ocupar, pero también si decimos cómo lo voy a hacer, bueno, se hace a través de fichas técnicas, ¿ok? Y bueno, antes de entrar en materia, nos habla vamos a ver, ¿de qué trata en sí el estímulo crédito diésel? Básicamente consiste en acreditar el IEPS causado en la enajenación o importación de los combustibles referidos contra el impuesto sobre la renta, contra el ISR retenido a terceros y contra el impuesto que se genera o que se deriva de la deducción ciega. Esto es, las facturas de mis combustibles tienen una partecita de IEPS. Ah, bueno, pues ese IEPS, ¿qué crees? No se pierde del todo porque lo puedes considerar como impuesto sobre la renta directo, acreditar directo sobre el impuesto sobre la renta. ¿Sí? A ver, déjenme ver, parece que tenemos algo. Ok. Bien, aquí les comentaba, importantísimo conocer de dónde voy a obtener estas cuotas. ¿Sí? Bueno, oye, y me dirás, ¿de dónde sacamos el concepto de cuotas? Ah, bueno, pues me voy a regresar, déjenme ver. Me voy a adelantar un poquito para que nosotros veamos de dónde viene el origen de las cuotas. Señala la Ley de Ingresos de la Federación en la fracción cuarta, dice, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado. Es decir, el régimen que estamos analizando el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste? Consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que yo en mi factura de combustible me trasladan y que no veo, por cierto. Que las personas que enajenen diésel o biodiesel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2, fracción 1, inciso D, numeral 1, subinciso C o el numeral 2 del IEPS, según corresponda al tipo de combustible. Y ese según corresponda me va a llevar a otra filmina, pero ahorita me voy para allá. Dice, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan. Y esta partecita donde señala con los ajustes que en su caso correspondan, la voy a marcar. Ya está marcada, pero la tengo que marcar otra vez, porque esta es importantísima, es trascendental para la determinación del crédito diésel. Ahora, de modo que la fracción cuarta me dice, ok, el IEPS que a ti te trasladaron, en el momento de que tú pagaste tu factura de combustible, ese lo vas a poder considerar como un pago provisional directo, ¿ok? Nada más que para que lo determines, pues tienes que observar lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C o el numeral 2, ¿sí? Según corresponde al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan. Y si ustedes tienen su ley, por ahí vamos a irnos a la ley del IEPS. Vamos a irnos al artículo 2 de la ley del IEPS. Y bueno, aquí está, tasas y cuotas del impuesto.
¿Qué quiere decir? A nosotros, o bueno, el sector gasolinero nos traslada una partecita que nosotros consideramos exenta y que lo ponemos como exento en el DIOT, ¿verdad? Porque si nosotros calculamos el 1.08 directo sobre el total pagado, pues nunca coincide. O si nosotros queremos determinar el IVA o la base del IVA, es decir, mi total de factura, a lo mejor dice 100,000 pesos entre 1.16, pues dices, no cuadra. Y no cuadra porque esa factura te está trasladando un IEPS que no lo ves expresamente. La disposición dice, no se va a trasladar a menos que sea alguna persona que va a trasladarlo posteriormente. Entonces, como nosotros sector transportista es consumidor final, ahí queda. Entonces, no hay ningún traslado de crédito de IEPS, pero expresamente. Sí se hace de forma interna, pero no te lo ponen en el IEPS, en tu factura de combustible. Precisamente, esta expresión de ese IEPS era uno de los requisitos para que el sector autotransportista pudiera tener acceso a este crédito diésel en años pasados. 2017, 2018, me parece que fue a partir de 2018 donde, sabes que ya no es un requisito que te lo trasladen expresamente. Ahora bastará simplemente con que te den tu comprobante y tú de ahí determinas, ¿sí? Ahora, y así está la disposición actualmente. No necesariamente necesitas tú conocer o necesitas ver cuánto te están trasladando de IEPS, ¿sí? Bien, imaginemos que mi factura sector gasolinero. ¿Qué es lo que hace el sector gasolinero? Bueno, determina su costo, le agrega su margen de utilidad, etc. Y dice, bueno, en esta semana el IEPS que a mí me trasladaron es de tanto. Vamos a decir, combustible, 4.06 pesos por litro. Bueno, el transportista lo que hace es a su margen, perdón, a su costo más su margen más su precio de venta le agrega esta cuota que es la cuota de pesos por litro y ya está. Este es tu costo final, ¿sí? Reitero, sector transportista no lo ve porque no viene expresamente detallado en el PDF, pero sí viene en el XML, si ustedes lo quisieran observar en el XML. Ahora, tengo por aquí una factura, déjenme ver, por aquí descargué unas facturas porque las vamos a ocupar.